Vamos a iniciar con la hipertensión arterial y las principales causas de daño renal. Tiene más de 5 años de hipertensión, busca ese problema, pero cuando hay un aumento en la presión arterial, la pared de la arteria se va haciendo más pequeña y entonces esto va haciendo que la presión arterial aumente. Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy vamos a hablar un tema muy importante que es las principales complicaciones de la hipertensión arterial. ¿La presión alta puede ocasionar daño de tus riñones? Sí, hoy te vamos a dar todos los tips para poder identificar un daño renal inicial. Si tú lo identificas, puedes evitar insuficiencia o daño renal que requiera diálisis o trasplante. Así que no te lo pierdas si tú tienes un amigo o un familiar con hipertensión. Esto va a ser de mucho interés. Antes de iniciar, mi querido Raimundo, quiero dar gracias al Todopoderoso por permitirme estar aquí con todos ustedes. Gracias, mi apreciado Raimundo, todo el equipo del doctor César González que hacen posible esta transmisión, a mi apreciada Stephanie Gaspar que hace también posible y que está 24/7 con el equipo del doctor César González, con mi querida hermana Flor Argelia González, parte del equipo, y también a todos el staff de recepción, Diana, a Laura y a mi querido amigo Crispín de la Sierra, que siempre está presente con una actitud positiva, con esa cumbia de las lentejas que es un top 10 a nivel nacional. Esa cumbia que ha detonado prácticamente y ha dado alegría a muchas personas de aquí del estado de Baja California. Gracias por la amistad, mi apreciado amigo Crispín de la Sierra. Vamos a iniciar con la hipertensión arterial y las principales causas de daño renal por la presión alta. Te puedo confesar y recomendar que si tienes hipertensión y no tienes ningún síntoma, pero ya tienes 5 años de hipertenso, te recomiendo que vayas con tu médico, que te pidan un estudio que se llama perfil general completo, un examen general de orina, y con eso podemos detectar si ya hay proteínas en la orina. Ese es el principal dato que nosotros podemos corregir o identificarlo como un indicio de daño renal. Ya posterior a eso, nosotros podemos investigar más a fondo con una recolección de orina de 24 horas y microalbúmina en orina de 24 horas. Y hay otros marcadores como la cistatina C. Bueno, son términos médicos. ¿Cuál es el mensaje que te quiero que te lleves tú? Si tienes más de 5 años de hipertensión, acude con tu médico. Él te va a indicar el perfil general completo, el examen general de orina y podemos detectar el inicio del daño renal. Macroscópicamente, tú lo puedes identificar como doctor. Puedo identificar que ya tengo inicios de daño renal, tengo más de 5 años de hipertenso. Macroscópicamente puedes identificar que en la taza del baño al momento de ir a orinar puede haber espuma. Una espuma que queda permanente por varios minutos, no esa espuma típica que cuando cae la orina se queda espuma y se deshace en forma de segundos. Ese no es una proteinuria macroscópica, pero la microscópica ni siquiera sale espuma, no te das cuenta, entonces hay que ir a investigarla. Por eso es el mensaje: si tienes más de 5 años de hipertensión, busca ese problema porque puedes tener una corrección. Acuérdense que hemos hablado del daño renal, que son 5 etapas. Cuando son las primeras 3 etapas, si las detectamos en esa fase de las primeras 3 etapas, tenemos la oportunidad de poder detener el daño y poder regresar a la etapa 2 o a la etapa 1 o a la etapa 0, dependiendo de la etapa en que te encuentres. Por eso es importante que vayas con tu médico oportunamente, periódicamente, para que tengas una salud renal. Entonces, la presión alta, ¿cómo es que ocasiona el daño en tus riñones? Acuérdense que al momento de entrar la sangre a los riñones es a través de una arteria, de un conducto de sangre, ¿no? Pero cuando hay un aumento en la presión arterial, la pared de la arteria se va haciendo más pequeña y entonces esto va haciendo que la presión arterial aumente. Eso hace que la presión que llega al riñón, a los filtros, entre con mayor energía y esto va destruyendo las membranas que deben de estar íntegras. Al momento de entrar la sangre con tanta presión, las membranas se van separando. Al separarse se llaman estas fenestraciones.
Estas fenestraciones, a través de esos orificios se va a estar fugando proteínas. Al inicio va a ser microscópicamente y posteriormente, si va evolucionando el daño, se van abriendo más y de tal manera que va a ser macroscópicamente, y esto ya es cuando hay mucha espuma. Esto es ya cuando hay una etapa ya 4 prácticamente, ya antes de entrar a la etapa 5, que ya se va a requerir de diálisis, hemodiálisis o un trasplante, que sería el tratamiento correctivo e ideal en pacientes con un daño renal por hipertensión. Así que es importante detectarlo oportunamente, porque nosotros ahí podemos ya agregar medicamentos ideales para disminuir la presión arterial, como todos los medicamentos que es el losartán, el enalapril. Todos estos medicamentos bajan la presión y van a hacer que estas membranas vuelvan a cerrar. Nosotros hablamos de membranas como esas fenestraciones, como cuando una escotilla de una presa se va abriendo. Al momento de la presión que va iniciando y que no está controlada, esa escotilla se va abriendo cada vez más y se está fugando proteínas a través de la orina. Pero cuando damos el medicamento como un protector, como la losartán o enalapril, va a controlar la presión y va a cerrar la escotilla para evitar esa fuga de proteínas. Y así vamos a preservar la función de los riñones. Una recomendación más: lo más seguro es que esta hipertensión sea ocasionada por sobrepeso, obesidad, y es importante corregir el peso para que el misma alimentación sana y el ejercicio vaya controlando la presión de las arterias, aunado al medicamento losartán o enalapril. Pero si nosotros le ayudamos a nuestro organismo bajando de peso, controlando el peso, va a hacer que los riñones no funcionen tan aceleradamente, que esto le llamamos hiperfiltración, y esto hace que los glomérulos, las células, en un futuro se vayan a cansar y vayan a ocasionar un daño renal. Así que es importante mantener las 5 o 6 variables controladas, como es controlar la presión arterial a través de estos medicamentos que te hemos comentado. Si la etapa de la hipertensión va aumentando y ya los medicamentos de primera línea, así decirlo, ya no están funcionando, tenemos que ser más agresivos en el tratamiento de la hipertensión. Tenemos que utilizar el amlodipino, el nifedipino, y si esto aumenta, si es que ya estamos en una etapa muy avanzada, hasta la prazosin, vasodilatadores para dilatar esa arteria y disminuir el daño progresivo de los glomérulos, y así evitar la diálisis en forma precoz, en forma rápida, y no llegar a requerir ni diálisis ni el trasplante. Pero cuando ya está muy avanzado, esto ya lamentablemente va a ser imposible. Por eso es la detección oportuna, es la clave para tener una vida renal sana. Las 6 variables, rápidamente les recordamos, son controlar la presión, y si no eres diabético es una gran ventaja, pero si eres diabético tienes que estar bien controlado para evitar progresivamente el daño renal, que no tengas anemia, porque la anemia va a acelerar el daño de tus riñones, que no tengas infección de vías urinarias, porque si hay infección de vías urinarias acelera el daño renal. Si tienes sobrepeso, como habíamos comentado, acelera el daño renal, y si hay aumento del ácido úrico también va a esclerosar o fibrosar los glomérulos, y esto va a ocasionar daño renal. Así que es importante tener una buena comunicación con tu médico para evitar que se descontrolen estas 6 variables, que si las tenemos controladas vamos a tener esta salud orgánica, o sea, una salud vital, que es lo que nosotros queremos para que tengas una vida con muchos proyectos y se cumplan. Mi estimado Raimundo, hemos hablado de las complicaciones de la hipertensión, que es los órganos. Ahorita nos enfocamos en el riñón, pero también puede haber desprendimiento de la retina por una hipertensión y puedes perder la vista por ese gran desprendimiento de la retina. También puede ocasionar tanto espasmos de las arterias del corazón que puede ocasionar un infarto. Así que hay que cuidar esa presión arterial. O también, mi apreciado Raimundo, mi Stephanie Gaspar, también puede haber esas arterias, pueden reventarse, por así decirlo, que es una perforación o es una ruptura arterial de los vasos cerebrales, y puede haber una hemorragia, y eso se llama hemorragia EVC, o accidente vascular cerebral, que puede tener catastróficamente conllevar la muerte o quedar con una secuela muy severa. Así que es importante no echar en saco roto todas estas recomendaciones: la vida sana, la alimentación, el ejercicio, para que tengas una calidad de vida maravillosa. Mi estimado Raimundo,
Esperemos que hayamos resuelto todas las dudas con respecto a la presión arterial, todos los tips, cómo poder corregirla y cómo podemos evitar daño renal por la hipertensión, que ahorita junto con la diabetes son las principales causas de daño renal, enfermedad renal crónica que requieren de diálisis, hemodiálisis o trasplante. Nos despedimos, pero no sin antes recordar el eslogan que nace de nuestro corazón y que lo decimos con toda la pasión del mundo, es que sin donante no hay trasplante. ¡Ay, ay, agua! ¡Ay!